Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés bien, espero que estés teniendo una muy buena semana, que Dios te esté bendiciendo de alguna de las tantas maneras que tiene de bendecirnos, de poder ver su gracia de tantas maneras que ni siquiera muchas veces nos imaginamos, y no es hasta que las experimentamos que entendemos la multiforme gracia de Dios. Ha pasado ya un tiempo desde que subo un episodio, como siempre digo, al parecer, y uno de mis propósitos del próximo año, ya que estamos en diciembre, va a ser subir un episodio cada lunes. Me gustaría, o sea, mínimo un episodio cada lunes, además de episodios extras que pudieran salir, y ser más constante en ese sentido para poder también crear en ti una expectativa, los que nos escuchan, de saber el lunes sale un nuevo episodio, y pues ya durante la semana lo puedes escuchar en un momento que tengas, cuando vayas en el tráfico o cuando andes en el camión, no sé, pero que puedas tú saber que cada lunes va a haber un episodio, y si se puede desde este mes lo voy a hacer, pero no quiero hacer ninguna promesa. Entonces, pues sí, gracias a Dios no he sido tan constante estas últimas semanas, o no había subido, más bien por buenas razones, gracias a Dios, por el trabajo, porque he estado ocupado haciendo otras cosas, pero buenas. Entonces, es simplemente ser más estricto conmigo mismo en cuanto a subir el contenido. Lo que pasa muchas veces es que grabo varios episodios, incluso en días seguidos, y en vez de mejor programarlos, porque puedo programarlos, puedo editarlos y luego programarlos para que se suban una vez a la semana o un episodio cada semana, mejor los subo seguidos, o subo uno y al día siguiente otro y luego otro. Y pues ya en vez de tener un espacio de 3 semanas, lo subí 3 o 2 en una sola semana. Entonces tengo que ser también más sabio en ese sentido. Pero el día de hoy quería compartirte algo que ya había compartido alguna otra vez en mi iglesia. Es de los mensajes que te dije que tenía guardados y quería compartirte para que quede un registro y para que se queden aquí por si en algún momento yo mismo quiero compartirlo con alguien más, o si tú quieres compartírselo a alguien más. Y quería hablarte de un desafío que Jesús es más conocido por haberlo dicho como tal, porque sí lo dijo Jesús en los evangelios, pero no es algo nuevo que dijera Jesús o que nos hubiera dicho antes. Dios en el Antiguo Testamento ya lo había mandado y nos había desafiado a hacerlo y nos había mandado a que lo hiciéramos, pero pues ya que Jesús llega a ser una persona a la que más gente reconoce, incluso no creyentes, que dicen, bueno, es que Jesús sí es bueno, pero nada más él como persona, o esta idea tan común de pensar que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro. Entonces, por eso muchas cosas que dice Jesús, la gente las recuerda porque las dijo Jesús, aunque ya se hubieran dicho en el Antiguo Testamento y no fueran realmente nada nuevo. Muchas veces Jesús solamente explica o expande o nos ayuda a entender mejor a qué se refería. Pero en este caso es uno que seguramente tú conoces, que es amar al prójimo como a uno mismo. Y seguramente lo conoces, pero yo te preguntaría si sabes cómo se ve, si sabes cómo se hace, porque podemos estar acostumbrados o pensar que, bueno, es amar, sí, amar, el amor. Pero yo creo que Jesús lo deja tan abierto al usar esta palabra amar, porque se va a ver de muchísimas formas. No podemos limitarlo solamente a una cosa, porque entonces podríamos jactarnos de haber hecho esa cosa en específico. ¿A qué me refiero? Si Jesús hubiera dicho, por poner un ejemplo muy burdo, amar a tu prójimo es darle 100 pesos al mes, sería muy fácil decir, Señor, yo ya di los 100 pesos y se acabó. Tú dijiste que eso era amar a mi prójimo. Y nosotros nos limitaríamos a decir, yo ya hice esto, nada más. Pero el amar al prójimo, cuando lo sacamos de esta idea abstracta, porque todo creyente ha escuchado eso y todo creyente lo sabe, pero cuando realmente se trata de hacerlo, es donde se vuelve difícil y donde decimos, bueno, ¿eso será amar a mi prójimo o no? Porque no, es que amar para mí es esto. Y tratamos entonces de justificarnos y salirnos de alguna manera de ese peso tan grande de tener que amar al prójimo. Por eso yo creo que Dios escoge esa palabra, porque no se va a limitar a una sola cosa, no está limitado a un solo hecho, no está limitado a un solo momento. El amar al prójimo va a ser algo que tenemos que hacer, pero que no lo vamos a cumplir solamente un día, se tiene que cumplir toda la vida,
porque se tiene que hacer constantemente. No es solamente, como digo, de hacer una cosa. Por ejemplo, aquí en México es muy común que personas de diferentes religiones hagan un tipo de sacrificio, por así llamarlo, no tiene nada que ver con animales, pero algún tipo de sacrificio para el Dios, el santo, el patrón en el que creen. Yo siempre he dicho que es mucho más sencillo hacer eso que serle fiel a Dios o amar a Dios u obedecer a Dios todos los días del año. Yo desde que estoy pequeño iba a Jiménez ahí hasta la familia de mi papá. Íbamos en la carretera y en la carretera a Jiménez de aquí de Chihuahua hay una capilla, no sé cuántos kilómetros estará de la ciudad, pero no está tan lejos, era unos 10 15 minutos en carro saliendo a carretera y hay una capilla a un santo. Y yo desde niño recuerdo ver gente que se paraba varios kilómetros antes, en el carro lo dejaban a un lado y se iban caminando. Entonces tú podías ir, dependiendo también de la temporada del año, pero generalmente se veían unas cuantas personas y cuando se acercaba el día de ese santo, pues había mucha más gente, pero podías ver siempre personas caminando a un lado de la carretera y siempre mi papá me decía, no, es que van a caminar porque van a ver a tal santo. Y la gente decía, sí, o sea, voy a verlo y este es como un sacrificio que estoy haciendo como para demostrar mi respeto, como lo quieras ver, ¿no? Y no estoy diciendo que el corazón de ellos fuera malo. La práctica obviamente me parece muy mala y creo que si la analizamos no tendría mucho sentido, pero yo desde entonces yo pensaba, bueno, o sea, qué padre venir un día nada más y el resto del año, pues hacer lo que yo quiera, ¿no? Que estoy seguro que muchos de ellos dirían, no, no, claro que no, es todo el año, pero sí es muchas veces como que mi papá me explicaba, le piden algo a ese santo. Entonces, como que te voy a pedir esto y mira, me vine caminando desde acá. Y había unos que se aventaban muchos kilómetros, otros que poquito, ya dependía tú qué tanto, con tanta insistencia o qué tanto querías convencer al santo de que te respondiera. Pero ese es un sacrificio que se hace una vez o por algo en específico, u obedeces, por así decirlo. Y de ese tipo hay muchos ejemplos, ¿no? Gente que se va de rodillas a tal lugar, gente que se flagela, que se golpea el cuerpo en honor, pensando que así Dios les va a cumplir lo que le están pidiendo, que así Dios los va a escuchar más, que así Dios va a ver su sacrificio y entonces va a tener que responderles de cierta manera. Como digo, quizá en otro episodio podamos hablar de eso, que para mí no tiene mucho sentido, sobre todo si has leído la Biblia, pero incluso si no, usando la lógica, creo que podrás llegar a la conclusión de que tendrías que creer en un Dios muy específico que espera ciertas cosas de ti y ese Dios no se parecería al Dios de la Biblia, si lo analizas. Y bueno, ya podría decir, sí, pues mi Dios no es el de la Biblia. Ah, ok, bueno, en ese sentido sí. Lo raro es que mucha gente afirma que ese mismo Dios es el Dios de la Biblia. Pero entonces cuando Dios o Jesús nos manda a amar al prójimo, nos está pidiendo que hagamos un sacrificio. Pero este no es un sacrificio para nosotros obtener algo, no es un sacrificio de ese tipo. Y cuando yo digo, porque lo voy a decir varias veces, que amar al prójimo es un sacrificio, me refiero a que es algo que nos cuesta, es algo que nos que requiere de nosotros negarnos a nosotros mismos, ser abnegados y dejarme a mí a un lado para poder cumplir aquello que Jesús me está pidiendo. ¿Por qué? Primeramente por amor a Él y también por amor a mi prójimo. En la Biblia, por ejemplo, muchas veces se nos habla del amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y eso es curioso porque yo también he hablado que la Biblia no habla mucho del amor propio como lo vemos hoy en día. Es decir, este de tú tienes que amarte, tú tienes que cuidarte a ti primero, tienes que ver por ti primero. Esto, el discurso hoy en día que pone al hombre mismo, o sea, a ti ponte como Dios, no es eso a lo que se refiere la Biblia. La Biblia más bien reconoce que nosotros ya nos amamos, por eso no nos llama a estarnos amando, no nos llama a estarnos amando, ¿no? Jesús, a través de una parábola, en Lucas 10, le mostró a un joven lo difícil que era amar a su prójimo como a él mismo, cuando habla del buen samaritano. Pero porque ahí Jesús ya estaba diciendo, oye, tú ya te amas a ti mismo. Entonces, así deberías amar a tu prójimo. No se pone ni se da un discurso grande de por qué deberías amarte a ti mismo, cómo es que te amas a ti mismo. Es algo que la Biblia da por sentado, es decir, tú ya te cuidas y te amas a ti mismo, no te hagas. Entonces deberías amar así a tu prójimo. En otra parte de la Biblia se nos dice que nadie ha aborrecido jamás a su propia carne. O sea, nadie ha odiado su propia carne, su propio cuerpo, sino al contrario, que lo cuidamos y tratamos de darle lo mejor, de cubrirlo con lo mejor que tengamos. Y las personas que sí llegan a lastimar su cuerpo o llegan a estar
en desacuerdo con su cuerpo, es decir, no les parece cómo se ve su cuerpo, odian su cuerpo, incluso por burlas o algo que alguien más ha hecho, por presión externa. Aunque hay gente así, porque sí existe, reconocemos que es un problema y reconocemos que no es correcto. Entonces, yo creo que sí está de más este discurso, ¿no? De todavía amarte más y todavía ponerte más en el centro, porque ya sabemos que nos debemos amar, o ya hay amor para nosotros mismos porque nos cuidamos, nos protegemos, nos damos de comer, buscamos comer bien, buscamos vestirnos bien, y aquellos que no lo hacen son consideradas personas que tienen un problema que se debe de tratar, porque sabemos que esto es lo natural. Entonces, aquel que no se llega a cuidar bien de su cuerpo o que no llega a cuidar bien su cuerpo, ya sea porque no se baña, puede ser que no coma bien, que no se vista bien, o sea, que ande con ropa muy sucia, todas estas cosas que te puedes imaginar, es mal visto y criticado. No siempre debería ser tan así porque muchas veces deberíamos tener empatía y preguntarnos qué hizo que esta persona llegara a este punto. Pero esto todos lo sabemos, creyentes y no creyentes. El no creyente, el más ateo que ve a alguien que no cuida de su cuerpo, va a saber que algo está mal con esa persona. Muchos críticos de la Biblia, hablando de Jesús y de sus palabras, han dicho, y esto lo sigo escuchando hasta el día de hoy, han declarado que la regla de oro que Jesús da en Mateo 7:12, ellos dicen que eso no es nada nuevo, que Jesús no fue el primero en decirlo. Y en parte tienen razón. En la tradición judía ya se usaba algo parecido a lo que dice Jesús en ese versículo que te menciono. Pero al igual que Platón, tales de Mileto, Sócrates, Confucio y otros más, ellos lo que decían era que no hicieras con los demás como no querías que fuera hecho contigo. Eso lo puedes encontrar en esos textos antiguos. Ellos sí llegaban a decir eso. Llegaban a decir, oye, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús lo que dice es, haz a los demás como tú quieres que se haga contigo. Esa es la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Ya hoy en día mucha gente seguramente lo dice y ni sabe que viene de la Biblia, porque es una frase que es aceptada y cualquiera puede escucharle y decir, sí, tiene razón, es algo que debería ser una regla básica. Por eso le llaman la regla de oro, porque es muy conocida y cualquier persona puede estar de acuerdo con eso. Entonces, de esto se trata lo de amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Básicamente, esto de Mateo 7:12, de esta regla de oro, de tratar a los demás como uno mismo, que van de la mano. No le hagas, o más bien haz con los demás como quieres que se haga contigo. ¿Por qué? Porque debes amarlo. Y también si lees lo de el buen samaritano, es la lección que está dando Jesús. Así se ama realmente cuando tomas tus posesiones, como lo hizo el samaritano, lo que es tuyo, y lo usas con alguien más como si fuera para ti mismo. Es decir, si tú te hubieras tirado a un lado del camino, si tú te hubieras golpeado, tú te detendrías, sanarías las heridas, tú te llevarías a un lugar para que te cuiden y dejarías dinero para que te sigan cuidando por más tiempo si te pudieras ver a ti mismo. Eso es lo que está enseñando Jesús, y por eso menciono estas instancias. Pero ¿qué pasa cuando amamos al prójimo? Que te digo, no te puedo decir, así se ve amar a al prójimo. Tú te puedes imaginar muchas veces que tú te has sentido amado, quizá, y eso te podría ayudar. Cuando te has sentido amado por tu familia, por un extraño, cuidado, porque muchas veces queremos hasta limitarlo, ¿no? Puede ser quizá que incluso el amar al prójimo se puede ver cuando tú te has sentido protegido por alguien, que has sentido que le importas a alguien, hasta en el trabajo, hasta en la escuela, en una interacción con amigos, decir, esta persona se preocupó por mí, esta persona me defendió. Esas son también maneras de amar al prójimo. A veces queremos pensarlo y tenemos ya una idea fija de esto es amar nada más, pero eso, el amar al prójimo es algo que se ve de muchísimas maneras y no podríamos limitarlo. Pero ¿qué pasa cuando empezamos o intentamos amar al prójimo? Porque no es algo que se pueda hacer así nada más, también es algo difícil. Pero algo que vamos a empezar a ver y algo que va a pasar en nosotros es que vamos a ser más agradecidos con Dios cuando intentemos por lo menos amar a mi prójimo, amar a mi hermano. Nos hace ser más agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque la gente nos va a decepcionar. Eso es una garantía. De eso no puedes tener dudas y no deberías tener dudas. La gente te va a decepcionar, no importa qué tan buena persona sea. En algún momento te va a decepcionar.
en mayor o menor medida, pero va a suceder. Y cuando hacemos cosas buenas por esas personas y no muestran agradecimiento o simplemente no valoran nuestro esfuerzo, nos hace reflexionar en cómo nos portamos con Dios. ¿Por qué? Porque tú te esfuerzas en decir, ok, voy a amarla, voy a perdonarla, porque perdonar también es amar. Y voy a pedirle perdón y le voy a decir que ya no quiero ser igual, que me equivoqué. Y a veces lo sentimos hasta como una humillación, ¿no? Así que, ay, es que esto, yo no lo diría si no fuera cristiano, pero bueno, el Señor me salvó. Y nos emocionamos incluso, ¿no? Decir, ya le pedí perdón, le expliqué, le dije que sí estaba mal, reconocí que estaba mal, nunca lo había hecho y le dije que tenía razón en ciertas cosas. Y lo hacemos y de pronto si la persona no responde como queremos, nos decepcionamos y decimos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya hice yo algo bueno, si hice algo lo que Dios me mandó, ¿por qué no está reaccionando de la manera que yo espero o que yo quería? Esto no es como yo esperaba y me acuerdo mucho de un capítulo de la serie de The Office, La Oficina, donde el personaje principal, el jefe, en el regalo de intercambios de Navidad, precisamente en el intercambio de regalos de Navidad, él lleva un iPod y en ese momento pues una serie ya de hace varios años y era algo caro, ¿no? Y todos tenían un límite de no mucho dinero como en un intercambio del trabajo, pero él lleva eso que es como 10 veces lo que se habían puesto de límite. Y él lo lleva y está muy emocionado y está feliz. Y sí, miren, esto lo traje yo y qué suertudo al que le toque. Y ya cuando le toca a alguien y se pone bien feliz la persona porque, wow, qué padre y está genial y todos lo quieren agarrar. Pero cuando a él le toca un regalo, se enoja y dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo que yo traje esto? Pero ahí se demuestra realmente lo que estaba en su corazón. Él esperaba hacer algo y que se lo devolvieran al mismo nivel. Es decir, yo traje algo de este valor que sin duda vale mucho y todos lo pueden ver que vale mucho y como que a mí me están regalando unos guantes, que eso fue lo que le dan. No, se enoja y se siente y creo que muchas veces nosotros como creyentes llegamos a hacer lo mismo. Actuamos con las demás personas y decimos, lo estoy haciendo por tu gloria, Señor, lo estoy haciendo porque te quiero seguir y te quiero obedecer y aquí estoy exponiéndome, externando un perdón, humillándome quizá, pero ¿por qué la persona no cambia? No, pues no, es que así no debería, o sea, como, oye, así no se responde, tú tendrías que decir esto y esto y esto. Y entonces nos decepcionamos de las personas y eso nos hace estar más agradecidos con Dios porque nos hace ver cómo nos portamos nosotros con Dios. O puede hacerte ver, quizá. Si no lo piensas, si no lo razonas, si no lo analizas, pasará como un mal trago y quizá ya no quieras volver a hacerlo. Pero si piensas que eso mismo es lo que nosotros llegamos a hacer con Dios, quizá te haga estar más agradecido con Dios. ¿Cuántas veces Dios no te ha extendido gracia, te ha extendido perdón, ha obrado en tu vida, ha respondido oraciones, ha hecho cosas que nadie más podría haber hecho? Y a los días tú ya estabas de nuevo alejado de Él, dejándolo de lado, dándole las obras, ya no buscando más de Él. En el momento sí, ay, qué padre. Y luego pasa el tiempo, ya, pues ya, o sea, ya lo tuve, ya. Y entonces podríamos quizá, si lo entendemos, estar más agradecidos con Dios. Un ejemplo es el ayuno. El ayunar es una práctica que despierta en nosotros el estar agradecidos. Yo recuerdo cuando ayuné por primera vez, la comida, y que ni siquiera fue un día, o sea, fueron unas horas o medio día quizá, pero yo en mi vida había ayunado voluntariamente. Pero cuando llegó el momento de la comida, ni me acuerdo qué habrá sido, pero aunque fuera lo más sencillo, pues la comida me sabía 10 veces más rica, más deliciosa. Es un sacrificio el cual nos lleva a ser más humildes y agradecidos, al igual que el amar al prójimo y no ver la respuesta que quisiéramos. Eso nos hace ser más agradecidos con Dios, sobre todo. Y yo creo que es una muy buena experiencia que podamos tener. El hacer algo para Dios o por Dios o motivados porque Dios nos llama a hacerlo, siendo obedientes y no ver la respuesta que queremos, nos hace ser más agradecidos con Dios porque entendemos lo que Dios pasa, entendemos lo que Dios vive con nosotros. Entonces, hay que yo siempre trato de hacer eso, ¿no? Y decir, mira, pues, a mí me pasó, pero ¿no será caso que yo hago eso mismo con Dios? Y si es así,
pues digo, ay Señor, perdón. Y quizá eso nos lleva, y muchas veces quizás eso sea lo que Dios quiere que entendamos y aprendamos. Más que nada porque está trabajando en nosotros. Tú podrías pedirle perdón a alguien y la persona no perdonarte y ella quedarse en amargura, pero tú experimentar eso y terminar agradecido con Dios y quizá queriendo ser diferente y no volver a hacer eso con Dios, como tú mismo lo has hecho, así como la persona te lo, te lo decía a ti o te lo llegó a hacer a ti. También cuando buscamos amar al prójimo, llegamos a compartir el sufrimiento de Dios, que es esto mismo. En Mateo 22:39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el mandamiento. Dios nos llama a hacer cosas difíciles. Unos dicen que para poder amar a los demás, primero debes amarte a ti mismo porque no puedes ofrecer algo que no tienes, lo cual es ilógico. Si no tienes amor, ¿cómo te vas a dar amor a ti mismo? Simplemente no lo tienes. Ya lo he dicho en otro episodio, es como decir, antes de darle dinero a los demás, tienes que darte dinero a ti mismo. Pero si tu cuenta de banco está en cero, ¿qué te vas a dar? Necesitas una fuente externa que te provea ese dinero para entonces decir, ahora sí, me puedo dar a mí mismo, pero tendría que haber una fuente externa primero, porque si tu cuenta de banco está vacía, cero entre uno o entre 2 o entre 10 va a seguir siendo cero. No te vas a poder dar nada. Entonces para mí eso nunca ha tenido sentido lo de, para amar a los demás te tienes que amar a ti mismo, porque tienes que dar amor primero a ti y ya luego a los demás. Sería como decir, antes de darle dinero a los demás, con tu cuenta de 0 pesos, date esos 0 pesos a ti mismo y luego ya les das sus 0 pesos también. Sí, lógico. La verdadera fuente de amor, hablando del amor, ¿verdad? Si no tienes amor, ¿cómo te lo vas a dar a ti mismo? La verdadera fuente de amor es Dios. Él es la verdadera fuente del verdadero amor, porque podemos obtener o puede haber otras fuentes similares de amor, pero no del verdadero amor. Y si queremos aprender a amar correctamente al prójimo, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, en la escuela, si quiero amarlos verdaderamente, necesito aprender de aquel que tiene verdadero amor, no solamente que es una fuente de verdad, sino que tiene el verdadero amor. Pero cuando amamos con ese amor sacrificial, con el que nos ama, es decir, cuando tratamos de imitar el amor de Dios, cuando tratamos de amar a los demás como Dios nos ama, que no es simplemente de te amo cuando tú me demuestres amor, sino es dar el paso de amar antes de que se nos dé algo a nosotros, es seguro entonces que vamos a experimentar dolor. Y aquí quisiera leerte rápidamente Jeremías, si lo quieres buscar tú en tu Biblia o si estás leyendo en la aplicación de tu celular, en Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 13. Es decir, si está medio largo, ya sabes que yo leo de la Reina Valera actualizada o 2015, como te aparezca, y dice así, Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 13. Dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, ve, proclama a los oídos de Jerusalén y diles que así ha dicho el Señor, me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, apartado era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todos los que lo devoraban eran culpables y el mal recaía sobre ellos, dice el Señor. Oigan la palabra del Señor, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí sus padres para que se hayan alejado de mí y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos? No dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por una tierra árida y de hoyos, por una tierra reseca y de densa oscuridad, por una tierra por la cual ningún hombre ha pasado ni habitó allí hombre alguno? Yo los introduje en una tierra fértil para que comieran de su fruto y de lo bueno de ella. Pero cuando entraron, contaminaron mi tierra y convirtieron mi heredad en abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, dice el Señor, aún contenderé contra ustedes, contra los hijos de sus hijos contenderé.
Pasen a las costas de Kitim y observen, envíen a Kedar y consideren cuidadosamente. Vean si acaso se ha hecho algo semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses a pesar de que ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, y horrorícense por esto. Tiemblen en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas, que no contienen agua, que no retienen el agua. Son palabras muy fuertes del Señor. Y aquí, si a ti no te gusta leer el Antiguo Testamento, te animaría a que leas el Antiguo Testamento, porque aquí tenemos el corazón de Dios expresándose a su pueblo, diciéndole al pueblo cómo se sintió Él. Y hablando con ellos con el corazón abierto, vemos el dolor de Dios muy claro. Dios nos deja ver cuánto le duele que después de todo lo que ha hecho por Israel, los ve marcharse y escoger a dioses que no son dioses por encima de Él. Si en verdad amamos a nuestro prójimo con el mismo amor que Dios nos provee, la verdad es que vamos a sufrir. Aquí el Señor tenía el amor más puro, dio y salvó a su pueblo y les dio lo que necesitaban y los trajo a una tierra que era buena. Y a pesar de todo eso y a pesar de que no hay nada malo en Dios, ellos le dieron la espalda. Y todavía les dice, y eso a mí se me hace muy fuerte, como les dice: vean ustedes y busquen si alguna de las naciones que están a su alrededor ha dejado a su Dios a pesar de que ellos no son dioses. Y yo, lo que está diciendo es: yo que soy el Dios verdadero, me han dejado a un lado. Yo que soy la fuente de aguas vivas, me han dejado y se han construido para ustedes cisternas que no retienen agua. El dolor del Señor ahí. Entonces, cuando tratamos de amar a nuestro prójimo como Dios nos ha demostrado que se hace, si Dios mismo sufrió y batalló y le dolió y le rompieron el corazón, ¿qué podemos esperar nosotros? Sufriremos cuando nos fallen, pero sobre todo sufriremos cuando elijan a otros dioses que no son dioses, sobre el Dios que sabemos es fuente de agua viva. Y serán esas personas más cercanas a nosotros, quizá, que les demostremos mucho amor, que los ayudemos, que estemos ahí para ellos siempre, que les hablemos, que les prediquemos, que los invitemos, y a final de cuentas que ellos digan: no, yo tengo mi religión y yo creo en mi Dios, y yo creo en mis dioses, y yo creo en mis figuras o lo que sea. Y se nos romperá el corazón. Pero aún así, y aún sabiendo eso, debemos hacerlo. Porque ejemplo nos ha dado Dios. Bien pudo haber dicho Dios: no, yo no los voy a salvar. Yo no los voy a sacar de ninguna parte. ¿Para qué? Si ya sé lo que van a hacer. No, el Señor, sabiéndolo, decidió amar. Luego quisiera también leerte Filipenses capítulo 2. Dios nos llama y nos manda a amar al prójimo, no solamente porque quiera que lo hagamos, o no solamente porque sí, o no simplemente como una prueba. Nos manda a hacerlo, porque así fue como nos amó Él, y porque Él hizo lo mismo. En Filipenses 2, 3 al 8 podemos leer: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló y Cristo sufrió humillación, siendo obediente al Padre, porque a través de su obediencia el mundo conocería cuánto nos amaba. Así nosotros debemos ser obedientes al mandamiento que nos da Jesús, y debemos recordar que vamos a fallar, que vamos a batallar, que vamos a doler, que nos van a romper el corazón, que sí nos va a doler y vamos a sufrir
por amor, que al menos es algo muy bueno decir, me rompe el corazón, me duele porque estoy tratando de amarte, porque te estoy demostrando amor, y eso es lo que nos rompe el corazón. Es mejor que se rompa el corazón por eso que por alguna otra razón que no lo vale tanto, por no decirlo de otra manera. Así nosotros debemos ser obedientes al mandamiento y recordar que vamos a fallar, pero Cristo no dijo que si éramos perfectos, entonces debíamos amar. Él nos llamó a amar y nos mandó a amar sabiendo que íbamos a fallar. Es decir, el que tú falles cuando intentes amar a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a tu novia, a tu mascota, a quien sea, vas a fallar en amarlos. Vas a fallar en demostrar amor a la persona que te topes en la calle, al que te haga malas caras, pero debes intentarlo. El decir no voy a poder no te exenta del mandamiento. El decir es difícil, el decir me duele, el decir ya sufrí por hacerlo, no nos exenta del mandamiento. Porque Jesús sabía que íbamos a batallar, Jesús sabía que íbamos a fallar, Jesús sabía que lo íbamos a hacer de forma imperfecta y aún así nos llamó a hacerlo. No siempre va a ser fácil, puedes leer el libro de Jonás. Jonás batalló con esto y si lees el libro de Jonás con estos lentes de Dios llamando a Jonás a amar a su prójimo, porque qué mayor ejemplo de amor hacia un pueblo extraño que no conoces personalmente, pero sí conoces su historia, eh, y que ha hecho tantas cosas en contra del pueblo del que eres parte tú, porque la gente de Nínive, pueden buscar en internet, ellos tenían murales de lo que hacían en las guerras. Y una de las cosas que hacían era quitarle la piel a las personas y se la quitaban estando vivos. Y eso está plasmado en los murales. O, o los empalaban y estaba en los murales y era horrible. Y cuando Dios le dice a Jonás que vaya y les predique, Jonás pensó en eso, porque eso mismo habían hecho los de Nínive al pueblo de Israel cuando estuvieron en guerra. Entonces Jonás dice, no, ¿cómo me dices que vaya y le predique a un pueblo que nos ha hecho tanto daño, a un pueblo que nos hizo sufrir tanto? Quizá él tuvo conocidos o conoció historias de su familia, de que a sus antepasados, ellos, los de Nínive, les hicieron cosas horribles. No sé, pero él mismo dice más adelante, y lo dice al final en el último capítulo del libro, cuando Dios perdona a Nínive porque se arrepienten y ayunan y todo esto, Jonás dice, yo sabía que esto ibas a hacer porque tú eres un Dios bueno, que perdona, lento para la ira. Yo sabía, por eso no quería predicarles. Y ahí está Jonás, comprensiblemente, de manera comprensible, podemos comprender, viendo a gente o pensando en un pueblo que le hizo tanto daño, tanto dolor, que les causó, que hizo atrocidades a su pueblo y diciendo, ¿cómo me pides esto? Y Dios se lo pide y nunca le reclama, nunca le dice, ¿qué te pasa? ¿Que no sabes que yo soy Dios? ¿Quién eres tú para decirme que no? Dios lo comprende, pero no deja de decirle lo que tiene que hacer. Y Jonás lo hace a regañadientes. Como digo, yo sé que no va a ser fácil para muchos. Para algunos será un poco más sencillo que para otros. Algunos han tenido una vida llena de discusiones, de resentimiento, de amargura. Pero el mandamiento de Dios para ti sigue estando ahí, de que debes amar a tu prójimo, sin importar qué te haya hecho, sin importar cómo te lo haya hecho. Y Dios comprende que es difícil. Dios no es antipático y no te dice, hazlo, no me importa cómo te sientas. Que no sé si te pasó, yo llegué a tener maestros así en la primaria y secundaria de que, oiga, profe, es que no pude hacer la tarea porque pues falleció un familiar, estuve enfermo y dice, no me importa, a mí me entregas la tarea. Y si no, pues ni modo, ya no te va a dar chance de que la entregues después. Esa, esa manera de pensar que luego a nosotros mismos nos hace duros. Pero el Señor no es así. El Señor nos manda a hacerlo y primero nos dio ejemplo, nos dio el ejemplo más grande, porque dice la Biblia que aun siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros, aun siendo pecadores. Es decir, el Señor te salvó en tu estado de pecaminosidad, en tu estado de rebeldía. No dijo el Señor,
límpiate y luego vienes para que te salve, y luego vienes para que ponga mi espíritu en ti. Dijo el Señor, no, así como estás. Así te voy a transformar y así te voy a salvar yo. No te vas a limpiar tú, no te vas a reformar tú, no te vas a cambiar la vida tú. Yo lo voy a hacer porque el pecado que está en ti, tú no te lo puedes limpiar. Tú no puedes limpiarte las consecuencias del pecado, o el castigo del pecado más bien. Yo lo tengo que hacer. Y vino y murió por sus enemigos. Él nos ha dado ejemplo. Entonces cuando sientas de que no, yo cómo voy a hablar y pedirle perdón, yo cómo voy a ir a decirle que estoy mal, yo cómo voy a buscar resolver las cosas, piensa que Cristo lo hizo primero por ti. Y si Jesús hubiera tenido la actitud que tú tienes, nunca hubieras alcanzado salvación y nunca hubieras obtenido perdón. Dios nos ha llamado a amar de una forma diferente. Al igual que su paz no es igual que la del mundo, su amor tampoco no es el mismo. Hay que pedir que Dios nos permita sentir su amor de tal manera que se derrame y se desborde hacia los demás. Que el amor que damos al prójimo no sea una copia barata del amor de Dios, una copia que le pone límites y dice, no, hasta aquí esto ya es amar. Y ya eso, yo creo que de Dios con eso está. No, dejar que Dios nos guíe y nos diga, dile esto, pídele perdón, llévale un regalo, llévale una buena actitud, háblale bien. Esas cosas son cosas que el Espíritu Santo nos habla y nos dice en el momento, porque nos está enseñando y nos está guiando a amar al prójimo. Estemos dispuestos, pues, a ser usados de esa manera. Y si tú que me escuchas no conoces el amor de Dios y escuchas esto y lo combinas con tus ideas o quizá te choca algo porque no lo has escuchado antes, piensa de qué manera te ha amado Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios hoy te hace la invitación a poder experimentar ese amor y a ser parte de su familia. Deja todo lo que te estorba, ven ante Dios, pídele perdón por tantas veces que has sido malagradecido, porque Dios siempre ha estado ahí. Pidamos perdón a aquel que nos ha mostrado su amor tantas veces y de tantas maneras diferentes y que aún así le hemos dado la espalda. Todos, sin importar quién sea el que me escuche, en este momento podríamos pedirle perdón a Dios porque ha demostrado un amor inmenso, perfecto, y nosotros en algún momento le hemos dado la espalda y hemos cavado una cisterna que no sostiene agua. Hay que buscarlo, pedirle perdón, arrepentirnos y pedirle que nos cambie por medio de su amor. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.